Franca. De nuevo aquí en Zona Franca, platicábamos sobre estas reuniones que viene realizando Javier Duarte de Ochoa como reposicionando su imagen. Se reúne con Marcelo Montiel, posteriormente con Gerardo Buganza, luego asiste al evento de Alianza Generacional con Héctor Yunes Landa, el diputado líder del Congreso del Estado de Veracruz. Y bueno, este es el trabajo político que hace. Las señales son clarísimas. Está evidenciando amarres políticos con grupos que son factores de decisión. Marcelo Montiel, el hombre fuerte en el sur de Veracruz, atrás de él Carlos Brito Gómez. En el caso de Gerardo Buganza, bueno, los votos que le jala entre Marcelo Montiel por un lado y Gerardo Buganza prácticamente son los que deciden la elección en Veracruz hasta este momento, antes del fallo, ahora sí como dicen, antes de, y en este caso es antes del fallo del TRIFE. Sí, si el TRIFE revire toda esta situación, cambiaría todo el escenario político. ¿A quién no le quisiera dar el poder, o cuando menos la Secretaría de Gobierno, como se viene mencionando, prefiere un hombre que no influya tanto dentro del PRI como es Gerardo Buganza, que si tiene su fuerza por haber jalado parte del panismo, no opera con los grupos priistas del Estado, pero Marcelo Montiel sí, y sobre todo Carlos Brito, y Carlos Brito sabe que si comete el error Javier Duarte de darle el poder a Marcelo Montiel en la Secretaría de Gobierno, automáticamente habrá terminado la generación de Fidel Herrera Beltrán. Por eso Fidel también se quedó con el control del PRI a través de Ranulfo Márquez y estaría encajando más adelante a la diputada Elvia Ruiz Cesario como secretaria general. O sea, Fidel quiere todos los amarres y todos los grupos. Javier Duarte ya salió, ya está en el escenario evidenciando todos estos amarres. Entonces, sí. Será interesante ver todo lo que está haciendo precisamente el gobernador Fidel Herrera Beltrán para dejar los amarres ya hechos y darle continuidad a la fidelidad. Pero será muy interesante ver si Javier Duarte sigue en esa misma línea, o lo veremos a los primeros meses empezar a sacudirse de funcionarios fidelistas para poner funcionarios duartistas que le garanticen ponerle sello a ese gobierno. Pero bueno, eso está por verse. Tenemos una grabación de esa entrevista que dio Javier Duarte allá en la parroquia de Boca del Río, y que es muy interesante escucharla porque seguramente esta declaración la tendrá que cargar durante todo su gobierno y diremos nosotros a ver si es cierto. Quiero aquí apelar a la libertad de expresión que afortunadamente tenemos en Veracruz y que hoy aquí también quiero reafirmar y que la tendremos en los próximos 6 años. El hecho de que me haya reunido a desayunar en días pasados con un buen amigo y con un extraordinario, por cierto, extraordinario presidente municipal como es Marcelo Montiel, y hoy me reúna aquí con otro gran amigo, con un extraordinario cuadro, con un gran talento como es Gerardo Buganza, yo lo único que les quiero pedir es que ustedes, con esa sensibilidad que caracteriza a los medios veracruzanos, pues hagan sus propias conclusiones. Continuamos aquí en su programa Zona Franca. Y pues bien, como acabamos de escuchar en la entrevista que se le realizó el pasado sábado, hagan sus propias conclusiones, fue la frase que realizó el gobernador electo Javier Duarte. Esto pues prácticamente aprendiendo de su padrino Fidel Herrera en sacar nuevas frases que quedan en la historia. Esta frase que realizó hacia los medios de comunicación lo hizo en referencia a su próximo gabinete, quienes lo van a integrar. Pues el pasado viernes se le vio desayunando muy amenamente con el aún alcalde Marcelo Montiel y el día sábado con Gerardo Buganza. Sí, decía que es riesgoso para los políticos dejar que la prensa haga sus propias conclusiones. Muchas veces lo que termina es fraccionando esa intención y termina parte de la prensa induciendo a un sector de la opinión pública a suponer o a pensar las cosas de una u otra manera, de acuerdo a los intereses de los medios o de acuerdo a una realidad que se está viendo.
En este caso, él dice que él es respetuoso de lo que diga la prensa, que es que en el ámbito de la libertad de expresión, bueno, pues han dicho lo que han querido, lo han manifestado, han interpretado ya ese tipo de reuniones, si ya hay compromisos, si no lo hay, pero también se percibe a un Javier Duarte de Ochoa que cuando ya se habla de que Fidel está adelantando el gabinete, es decir, se los está colocándolos dentro de su gobierno y luego él nada más, Javier Duarte, tendría que confirmarlos a partir del momento que asuma el poder en el estado de Veracruz, bueno, como diciendo, este es un freno, me reúno con ellos, ustedes saquen sus conclusiones y yo veré el día 1 de diciembre, el 30 de noviembre estaré anunciando quiénes serán los que estarían conmigo. Pero, como decías Roberto, habrá que ver si ese saquen sus propias conclusiones y ese respeto a la libertad de expresión lo vemos dentro de algunos años, cuando hagamos el balance, si es que llega a la gubernatura, cuando hagamos el balance de cuál fue la relación entre prensa, gobierno con Javier Duarte de Ochoa. Es difícil en este caso, y yo lo comento porque obviamente que Javier Duarte de Ochoa no es un político que se ha formado en los quehaceres precisamente de esta actividad política, no tiene una gran trayectoria política, no tiene experiencia, es un personaje que fue impuesto por el actual gobernador y que obviamente pues tendrá que aprender a tratar con la prensa. Él habla de que él pide a esa sensibilidad y yo diría, bueno, pues en estos momentos la prensa veracruzana, una gran mayoría, no toda, pues está muy sensibilizada porque andan detrás de los paquetes de publicidad que esperan lograr con este nuevo gobernador. Detrás del maíz, ¿no? Atrás del maíz, y pues obviamente que maiciando, pues obviamente que estarán muy sensibilizados pues a interpretarlo de esa manera. Habrá que ver cuál va a ser su trato con la prensa, que primero es opositora a él, vaya, es opositora, que se atreve a pensar diferente a ese gobierno, y habrá que ver cuál va a ser su relación con la prensa independiente. Ya ha habido pues algunos episodios en los cuales pues no es tan tolerante a ese tipo de prensa. Entonces yo creo que aquí lo que habría que ver o que saber o que esperar es que Javier Duarte de Ochoa sea, si es que llega a ser gobernador, sea un gobernador que sepa escuchar y que pues también sepa entender las interpretaciones que le dan a este tipo de actividades que las dejan muy a interpretar. Pues tenemos un Gerardo Buganza que sale y declara que él es un todoterreno, es decir, donde quiera se acomoda, y eso ya lo hemos visto. Él era panista, ahora le sirve al PRI, mañana le puede servir a los enemigos de Javier Duarte, o le puede seguir siendo fiel por negocios. Bueno, pueden pasar tantas cosas, y lo interesante es que Javier Duarte no solamente lo deja a la interpretación, sino que pide que lo interprete. Así es, o sea, es eso, no solamente está dejando y dándole manos libres a la prensa, sino casi les está pidiendo que lo hagan. Te digo, es una declaración, yo creo que es producto precisamente de esa inmadurez política, la falta de formación. Si él le deja demasiado libres las manos a la prensa, va a tener muchos problemas, porque la prensa tarde o temprano se lo va a ir comiendo. Como a Fidel es difícil que se lo coman, pero a Javier Duarte va a ser relativamente sencillo. Así es, y Roberto, comentabas que Javier Duarte sepa escuchar, pero sepa escuchar más que nada a los veracruzanos y sus necesidades. Precisamente, y bueno, y eso es, que sepa escuchar a los veracruzanos, a la sociedad veracruzana, que es la más importante y que dé resultados como lo promete. Pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa este día lunes 30 de agosto en Zona Franca, y los esperamos mañana con más información, análisis y crítica. Zona Franca.